Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Otra vez sigue tendencia de que en los últimos tiempos todo es grande, gran engaño, gran apostasía, gran persecución, ¿verdad? Y ahora es la gran ramera. Todo tiene que ver con una polarización de las cosas, todo tiene que ver con un clímax en el plan de Dios. Dice la palabra que el santo se santificará y el impío, ¿verdad?, procederá en su impiedad. Así que vemos esto, dice, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En la frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. El ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Los 10 cuernos que han visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Eso subráyalo, ¿verdad? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ok, no está tan confusa como pudiera parecer la porción que estamos leyendo. Mucho se interpreta a sí mismo, ¿verdad? Y básicamente seguimos viendo este último preámbulo. Recordemos que para este momento, cronológicamente, ya se tocó la 7ª trompeta, es decir, Cristo ya vino. Y esto está siendo como una explicación en medio del proceso donde viene y le pone fin al anticristo. Vimos cómo fue la manifestación del anticristo, vemos en esta parte la caída de la gran ramera,
Y hay diferentes interpretaciones que ha habido por los años, ¿verdad? Algunos marcaban a la Gran Ramera como la religión mundialmente más conocida en sus entonces, que era el catolicismo, ¿verdad? En su auge, muchos estudiosos cristianos marcaban que la Gran Ramera era la iglesia católica. Después, cuando la religión musulmana empezó de nuevo a crecer, porque yo no sé si sepas, pero la religión que tiene un crecimiento más rápido durante los últimos años, con últimos años estoy hablando 40, 30 años, es la musulmana. No abarca globalmente tanto, pero en Medio Oriente se está convirtiendo y convirtiendo y convirtiendo. Y después vino todo este movimiento del cual hemos oído que tiene parte, ¿verdad? Todas las teorías de conspiración que hay por ahí, pero está el movimiento ecuménico. ¿Cuál es el movimiento ecuménico? Dijo un amigo, el económico, no económico, ecuménico, que es el afán de tratar de reunir todas las religiones o todas las creencias populares o llamativas bajo una sola, ¿verdad? No, Constantino no reunió a todas las religiones, estableció la católica como exclusiva y usó las creencias paganas para evangelizar con el catolicismo, dándoles una connotación, maquillándolas, vamos a decirlo. Aquí no, aquí es el hecho de que tú no dejes de ser católico, este otro no deje de ser cristiano y este otro no deje de ser musulmán, y juntos puedan convivir. Ese es el ecumenismo. No están abandonando su religión para una nueva, sino que se están poniendo bajo un mismo techo para convivir y buscando los puntos únicamente. Se oye muy romántico. Vamos a buscar los puntos que tenemos en común. Es que sí, no, volvemos a lo mismo. Ahí se estableció una sola, tenías que abandonar la fe politeísta y tomar una sola. Aquí no abandonas a Alá, aquí no abandonas tu creencia de testigos de Jehová, aquí no abandonas tu creencia de mormón, la sigues teniendo igual, pero buscas un punto de unidad. Normalmente son las cosas morales, la moralidad es lo que se puede compaginar, y la persona de Jesús histórico, mas no el Jesús Dios, ¿sí? Porque todos estos grupos que mencioné reconocen la historicidad de Jesús. Los musulmanes hablan de Cristo, pero no como Dios mismo, ni como hijo de Dios, sino como un profeta más, incluso en la línea de profetas de menor rango que Mahoma, ¿no? La declaración de ellos es: Alá es nuestro Dios y Mahoma nuestro profeta. Es la forma en la que, vamos a decir, su credo o su declaración de fe. Es como cuando nosotros decimos Jesucristo es Dios, Jesucristo es nuestro Señor. Es lo equivalente, vamos a decir, por así decirlo, para ellos, pero ellos sí lo tienen establecido más allá de una ideología, como un dogma y una forma de presentarse, ¿verdad? El Papa Francisco ha impulsado como ningún otro papa la idea del ecumenismo. Que yo sepa, así abiertamente no. Alguno que yo te pueda decir, sí, pero ya los más conocidos del evangelio ahorita, sus predicaciones, por ejemplo, Jesús Adrián Romero aquí en México, él dice, tenemos que, esa frase la escuché de él precisamente, tenemos que hacer puentes con los puntos que tenemos en común y olvidarnos de las diferencias. Y se oye muy padre,
pero es una aberración cuando la diferencia es que Cristo no es Dios. No podemos conciliar nada. O sea, yo no puedo decir, ok, o sea, puedo respetar tu creencia, mas no hay un punto donde podamos tener una comunión de hermanos, porque no somos hermanos. Si tú dices que Cristo no es Dios, no somos hermanos. No es como un calvinista, un presbiteriano y un pentecostal, que la diferencia es en la vestimenta, que la diferencia es en la continuidad o no de los milagros. Pero Cristo es Dios, Cristo es el Hijo de Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, un Dios trino, salvación exclusivamente por Cristo. Esos puntos no son conciliables. Entonces, cuando nos queremos unir bajo la bandera de vamos a hacer a un lado nuestras diferencias, por eso cuando surja este movimiento, que ya está surgiendo, pero que va a surgir más, y recordemos, es como que el preámbulo, o es como un Juan el Bautista del infierno. ¿En qué sentido? En que el movimiento ecuménico prepara el camino para que después el anticristo pueda tomar él exclusivamente, ahora sí religiosamente, unir a todos los que no son de Cristo. O sea, esa separación, cuando Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es, se va a manifestar claramente bajo la ideología de Babilonia, que es precisamente lo que estamos metiendo ahorita. Si tú me preguntas ahorita, ¿Babilonia ya está en función? Babilonia siempre ha estado presente. Va a llegar a un clímax con el reinado del anticristo, pero Babilonia básicamente es el sistema del mundo. Es lo que nosotros como cristianos le llamamos el mundo. ¿Sí? Ahorita ya no se usa tanto ese término, se usaba más cuando recién me convertí. Tú eres del mundo, ¿verdad? Yo decía, yo me acuerdo que al principio yo escuchaba mal, yo decía, Edmundo, ¿quién será ese pelado que les cae mal a todos los cristianos, verdad? No es Edmundo, es el mundo. Y yo no entendía ese concepto, a mí se me hacía como que medio fumado, ¿verdad? Recién llegado al cristianismo. Pero pues Jesús dice, ¿verdad? Ustedes no son de este mundo, están en el mundo, pero no son del mundo. Y ahí mundo, volvemos a lo mismo, es todo sistema, si lo quieres definir de alguna manera práctica, se puede definir como todo sistema de gobierno, de adoración, de exaltación, ajeno a Cristo. Así de sencillo. Hay muchas caras del mundo, ¿no? Por ejemplo, la exaltación de la belleza física es una característica del mundo. El creyente verdadero no hace un desmedido énfasis en la belleza física, porque entendemos, para empezar, que es pasajera, ¿sí o no? ¿Verdad? Dice la canción, no la busques, hijo, muy bonita, porque al pasar el tiempo se le quita, busca amor, ¿verdad? Es una canción viejita. Y como cristianos sabemos que Dios no ve lo que ve el hombre, ¿verdad? Cuando vemos esa declaración, cuando Samuel se está yendo con la finta y va a escoger al hijo mayor de Isaí, y le dice, no, Dios le dice, no, ese no es. No juzgues como juzga el hombre, ¿no? A través de la apariencia física. En cuanto a las mujeres, pues la belleza, ¿no? Y siempre ha estado presente. Ojo, ¿está mal que veas belleza? No, está mal el desmedido exaltación a la belleza y todo lo que conlleva. Si tú te fijas, la exaltación a la belleza solo conduce a vanagloria, a excesos, a perversión y a enfermedad, ¿no? La bulimia, en su tiempo, me acuerdo cuando yo estaba chico, la crisis era la bulimia, ¿verdad? Y había toda esta tendencia de las supermodelos y todo eso. Ahora, eso por un lado. Otra cara del mundo, ¿cuál es? Otra cara de Babilonia es
el éxito financiero, ¿verdad? Las riquezas. Hoy te metes a internet y todo el mundo es millonario. Todo el mundo es rico, o sea, todos son influencers, todos te dicen cómo volverte millonario en 3 días. Y no solo el problema de la ramera y el problema de Babilonia es que si se quedara en el mundo y hubiera una división muy clara entre el mundo y el cristianismo, pues no sería tanto problema. Pero poco a poco, digamos, la ramera o el mundo se mete a la iglesia desde siempre y obviamente conforme llega el fin de los tiempos más. Y hoy como nunca los conceptos, por ejemplo, que te digo, de belleza, estética, de hombre y de mujer están en la iglesia. Pero eso es lo que ves, eso ves en el póster, cómo anuncias una campaña de evangelismo. Estoy hablando de la iglesia a nivel mundial, ¿verdad? Hay remanente, obviamente. Pero cómo anuncias yo me acuerdo que yo tengo un amigo que yo lo reprendí, porque él anunciaba sus campañas de evangelismo poniendo una foto suya así, arriba de un estadio lleno. Pero ese estadio no predicó él ahí, era un partido de fútbol, y él hacía un Photoshop y se ponía gran cruzada de milagros y señales, y en una esquinita pura gente levantándose de sillas de ruedas de otra campaña que tampoco era la suya, él, su foto en medio y un estadio lleno. Y le dije, hermano, te amo y eso que estás haciendo está mal, es tendencioso, estás mandando una imagen falsa. Hacía invitaciones para su iglesia y ponían, acompáñanos este domingo, y era otra iglesia. Haz de cuenta que yo, imagínate esto, imagínate que yo voy, tomo una foto un domingo en Palabra de Vida, ¿verdad? Del auditorio lleno, y les pongo, te invitamos a Cielos Abiertos, tenemos un lugar para ti, para que la gente vea el auditorio, vea gente llena, y de repente llegan y van a decir, caray, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y yo me acuerdo, y me acuerdo su respuesta fue, es que viene bien poquita gente. Le digo, ¿y cuál es el problema? ¿Qué te avergüenza de eso? No, es que, y ya se quedó que como que no supo, que me iba a decir, ya no supo. Le digo, ese es el mundo metiéndose en nuestros conceptos. ¿Qué otra cosa hay de exaltación en el mundo? Está la farándula, ¿verdad? Está la fama, y todo termina recayendo en lo mismo, todo te da bienes económicos de una u otra manera. Por eso Jesús, a través, ¿verdad?, de esta enseñanza, ustedes están en el mundo, o sea, no van a irse de él. Están ahí para hacer luz, están ahí para que nos escondan, están ahí, pero nos recuerda, no son de ahí, no se rijan bajo las mismas normas, no se rijan bajo los mismos principios. Y el concepto que usa Jesús es el de que somos embajadores. Un embajador es una persona que representa un gobierno ajeno en otra localidad, pero se rige y se mueve bajo las leyes del gobierno al que pertenece, no el gobierno en el que reside geográficamente. Por ponerte un ejemplo, en México tenemos embajadores de todos lados. Vamos a poner el ejemplo de algún embajador de Japón. Las personas que vienen de la embajada de Japón se rigen bajo la embajada. De hecho, la embajada se vuelve un pedazo de tierra, literalmente, de Japón aquí. Un japonés llega ahí y encuentra asilo, encuentra protección, ¿verdad? Encuentra trabajo, encuentra ayuda de su embajada. Nosotros somos una extensión del cielo en el mundo, somos embajadores de una ciudadanía celestial. No nos regimos con el gobierno de aquí, lo honramos porque estamos en él y Dios ha puesto autoridades. Mas hay una gran diferencia entre la honra y la obediencia total. Honramos los gobiernos terrenales, mas no estamos llamados a obedecerlos totalmente cuando los gobiernos terrenales atentan contra los principios bíblicos. Ejemplo, pues ahorita está de moda, ¿no? Todo el rollo de los libros de texto. ¿Sí? ¿Cuál debe ser la posición de la iglesia? La posición de la iglesia debe de ser no estar de acuerdo con eso.
no en una revuelta, no tirando bombas, explotando carros, ¿verdad? En oración, en una declaración firme. No lo voy a permitir, y si necesito sacar a mi hijo de ahí, lo voy a hacer. Llegando a un extremo, ¿verdad? Si necesita ser tomado por bicho raro, pues es que esos somos. Al final de cuentas, esos somos los cristianos. Somos los bichos raros en el mundo. El mundo nos va a aborrecer, el mundo nos va a odiar, ¿verdad? Conforme llega este momento de este clímax en el que estamos viviendo, donde la separación va a ser abrupta y de alguna manera vas a tener que abrazar tu fe y renunciar a muchas cosas que tal vez antes tenías en el mundo. ¿Por qué? Porque se está definiendo todo el panorama. El problema de Babilonia, la Babilonia que vemos aquí, la vemos, número uno, la vemos sobre aguas. Las aguas representan, vimos aquí, los pueblos de la tierra. Ha sido la ideología del mundo. El origen, ¿en dónde está? El origen de Babilonia es de Babel. Desde ahí viene. ¿Cuál fue el problema o el pecado de Babel? Básicamente era, por lo que el mundo ofrece, su propia manera de llegar a las cosas celestiales, vamos a llamarle así. Sí, vamos a hacer una torre y vamos a llegar. Y ojo, Dios dice, están unidos, ¿verdad? Y les confunde el lenguaje. Y es una característica que tú ves, el mundo para la maldad se une. Sí, estamos llegando a eso. Ahora, Babel evolucionó en la Babilonia de aquel entonces, que era una cultura altamente pagana, ¿verdad? Que desconocían a Dios, pero aparte todas las ceremonias, todo lo que envolvía el culto religioso de Babilonia tenía que ver con idolatría y fornicación. Entonces vemos que Babilonia es eso, hay una fornicación. Dice que las naciones y los reyes de la tierra han fornicado con ella. La ideología del mundo el día de hoy está exaltando, y voy a usar esta frase que está muy de moda, pero hipersexualizando las cosas. Todo tiene que ver con connotaciones de inmoralidad, ¿verdad? Todo tiene que ver con esto. Las nuevas relaciones, ¿verdad? Son relaciones abiertas. No, pues estoy en un matrimonio abierto, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Pues que no hay fidelidad, ¿verdad? Que cada quien puede hacer lo que bien le plazca. Eso atenta totalmente contra el pacto matrimonial, ¿verdad? A los jóvenes, pues vive tu sexualidad libremente. Mira, si lo vas a practicar, nada más protégete, cuídate, haz estas cosas. Y viene toda una enseñanza que lo que está haciendo es promover, no es educar, no es preparar, es promover. Hay una agenda de promover la inmoralidad, ¿verdad? Y pues, ¿cuál era el problema antes de promover la sexualidad? Pues es que va a haber muchos embarazos no deseados. Ya tenemos la solución, vamos a legalizar el aborto y vamos a promover el aborto. No solo lo legalizamos, sino que lo vamos a promover, vamos a sembrar en la idea de la gente, aún casada, aún bajo un matrimonio, que si salen embarazados y no quieren, pueden terminar con la vida de un ser que viene, si a sus intereses económicos o familiares de planificación no les ayuda, ¿verdad? Porque ya no solo aborta los jovencitos que tuvieron relaciones antes y quedaron embarazados y están espantados. No, ya aborta la casada, el casado, los jóvenes. O sea, ya hay toda una dinámica, ¿verdad? Parenthood, ¿cómo es? Parenthood.
Planet Parenthood, sí. Paternidad planeada. Planet Parenthood. Ahí me hago bolas, yo le cambio el nombre. Es el mismo infierno esa asociación. O sea, cuando tú te metes a estudiar toda la agenda que tienen literalmente es como una pirámide de negocio donde la clínica que tenga más abortos recibe un bono, recibe incentivos económicos para poderlo, o sea, como los agentes de ventas, ¿no? Como cuando yo alcanzaba mis ventas de Sky y superaba las ventas, recibía un bono. Bueno, acá si alcanzas más de ciertos abortos y toda una ideología donde le cambian el nombre, ¿verdad? Ya no le dicen el bebé, le dicen el producto. Todo esto deshumanizando para promover toda esta ideología. Y luego tenemos todo el despegue de drogas. O sea, el mundo entero ha fornicado con la gran ramera. El mundo entero los reyes de la tierra, los gobiernos están coludidos. Los gobiernos son los principales promotores de las aberraciones que estoy diciendo. El gobierno de Estados Unidos inyecta cantidades industriales de dinero al aborto, a las drogas y a las armas. Es una realidad. Y todo esto es un movimiento que vemos, ¿verdad? Y también hay muchas teorías de conspiración y en eso no me voy a meter porque no tiene caso. Pero la realidad es que el mundo en sí es un sistema de gobierno y me gustó mucho una frase que dijo Marcos Brunet en algún momento. Y dice, como cristianos, muchos de ustedes, hablándole a los papás de una generación de jóvenes, ¿verdad?, que están levantándose, dice, muchos de ustedes tienen el deseo que sus hijos triunfen en el mundo, que sus hijos sean buenos empresarios, que sean buenos abogados, que sean buenos esto. Dice, y no hay nada de malo en las profesiones per se. Dice, pero veo muy pocos padres cristianos orando que sus hijos sean misioneros, que sus hijos lleven el evangelio, que sus hijos sean mártires. No veo padres cristianos orando eso. El mundo no va a orar eso, obviamente. Pero los padres cristianos no, dice, y el problema es que tú le estás pidiendo a Dios que te dé éxito a ti y a tu hijo en un sistema que Dios está determinado a destruir. La ramera al final vemos cómo termina diciendo hasta que llegue el tiempo que Dios señaló. O sea, Dios está permitiendo ese crecimiento y la gran ramera va a tener este auge. Las naciones van a fornicar con ella, va a perseguir a los santos, les va a ganar, en algún momento se va a ver como un triunfo de parte de ellos, va a estar embriagándose con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Eso habla del avance del mundo por encima de la fe, que va a ser una etapa aparente, ¿verdad?, a los ojos del pueblo. Lo mismo que pasó con Cristo, lo mismo que pasó con Jesús. La mayoría de la gente pensaba que estaba siendo vencido y fue el momento más glorioso de Cristo, el triunfo en la cruz. ¿Sí me explico? O sea, de hecho es mucho de lo que chocaba en su momento cuando los apóstoles, la iglesia del primer siglo predicaba de Cristo, de un Dios crucificado y muerto y luego resucitado, pero muerto y crucificado. Chocaba con el concepto que ellos tenían de dioses. De que nuestro Dios no sufre, nuestro Dios, Zeus pues avienta rayos, Poseidón gobierna el mar, ¿verdad? Son poderosos y el concepto de un Dios sufriente por salvación a nosotros no lo entendían. Por eso dice que Él vendría a ser una piedra de tropiezo, ¿verdad? Y una principal piedra del ángulo donde los que no lo abracen serán desmenuzados por Él. Por eso habla de la locura de la predicación, porque de la cruz, ¿sí? Para nosotros es poder de Dios, pero para los que se pierden es locura. Es una insensatez. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, porque el sistema de este mundo es anticristo. No es el anticristo, sino que está en contra de Cristo y todo lo que Cristo representa.
Dice, por ejemplo, también que la gran ramera es vestida de púrpura, escarlata y oro. Esto habla de realeza, esto habla de la élite, ¿verdad? El vestimenta púrpura era un vestido de realeza. Por eso a Jesús le pusieron ropa púrpura, pero en sátira, en burla, ¿verdad? La gran ramera pues va a tener estos lujos. Por eso, como creyentes, cuando yo veo todo lo de la gran ramera, a mí no me preocupa el mundo se va a ir como gordo en tobogán, porque eso es lo que busca. El problema es el sector de la iglesia que ha sido adoctrinado, ha sido enganchado con el amor a las cosas del mundo. Por eso el apóstol Juan dice, no amen al mundo, y luego le agrega, ni las cosas que están en el mundo. ¿Sí? Ahora, es bien interesante, sobre todo para los que estaban llevando hermenéutica, ahí la palabra no ames es ágape, es el amor que Dios tiene para con nosotros y el amor que Dios espera de nosotros hacia Él y de nosotros entre nosotros mismos. Un amor desinteresado, un amor que se entrega totalmente. Entonces, cuando habla de el amor a las cosas de este mundo, es que si hay una advertencia de parte de Dios en la palabra de que eso no ocurra, es porque es posible que ocurra. No sé si me entiendes esa parte. Porque luego tenemos la tendencia de ciertas doctrinas que dicen, no, los cristianos que amen las cosas del mundo ni siquiera eran cristianos, no eran nacidos de nuevo. Entonces, yo veo un peligro de pensar así, porque esa carta está hecha ¿para quiénes? Para los creyentes. Entonces, hay un peligro como iglesia de abrazar las cosas de este mundo, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, estamos en Él, nos regimos bajo ciertas cosas, necesitamos ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, no, es que el dinero es del diablo, pues no es cierto. El dinero se puede usar bien o se puede usar mal. ¿Cuál es el problema según Pablo para Timoteo? El amor al dinero. El problema no es el dinero, es el amor al dinero, ¿verdad? Aquí necesitamos dinero, se necesita pagar renta, se necesita pagar luz, se necesitan comprar cosas, se necesita el dinero, porque cuando yo voy a la CFE no le digo, oigas que yo soy pastor, no, espéreme, descuento pastoral, ¿verdad? Dios provee sobrenaturalmente, sí, pero finalmente la moneda de cambio se usa de alguna manera, sea proveyéndola a Dios, sea condonando una deuda, etcétera. Ok, ahora recordemos finalmente que la autoridad y el poder que la ramera llegan a desarrollar no se los da el diablo, se lo permite Dios. Pero así como le permite un crecimiento y le permitió una evolución y le permite todo esto, también ha determinado su fin. Y su fin es destrucción, es abominación, ¿sí? Entonces, cuando tú y yo, porque nos puede llegar a pasar que el mundo, que los afanes del mundo, que los deseos del mundo nos estén haciendo ojitos, estén coqueteando con nosotros como creyentes, tenemos que recordar que nada de eso va a permanecer y nada de eso va a florecer. ¿Sí? Si tu amor o lo que te deslumbra es la economía, pues las calles de la Gran Jerusalén son calles de oro. O sea, vas a pisar sobre oro, no va a tener el valor que ahorita tiene. El valor que va a tener el oro en la Gran Jerusalén es de hermosear la gloria de Dios, de demostrar su poderío. Mas no va a haber ninguno de ustedes arrancando adobes de oro y guardándolos en sus casas, no se va a ocupar. ¿Sí me explico? La belleza física se acaba, se termina.
La fama, Jesús mismo, mira, Jesús tuvo fama. Una semana antes de que la gente gritara crucifícale, la gente lo recibió con palmas. Y en una semana estaban gritando que querían su muerte. Entonces, todas las cosas que el mundo ofrece por sí mismo, que lo categorizan, es un sistema que está hecho para hacerle guerra a la iglesia. Tú dices, ¿y por qué Dios permite que haya un sistema que guerrea contra la iglesia? ¿Por qué crees? Esa es una, pero también para fortalecernos. La iglesia se ve fortalecida a lo largo de la historia. Los tiempos más gloriosos de la iglesia siempre son en tiempos de persecución. Siempre, o sea, cuando la iglesia es más pura, es más santa, está más lejos de las cosas del mundo, se multiplica más rápido, siempre es en tiempos de persecución, siempre. Sí, una vez un pastor cubano que vino al instituto, un amigo le dijo con un corazón muy bonito, dijo, no, nosotros oramos para que en Cuba se caiga todo eso y tengan libertad ustedes como cristianos. Dijo, no ores eso. Si no ores eso, porque lo que nos mantiene en fuego, lo que mantiene a la gente fiel acá, es precisamente eso. Nosotros no estamos orando que Dios nos dé libertad religiosa, nosotros estamos orando que Dios nos dé denuedo para predicar el evangelio, igual que han hecho 5. ¿Verdad? Que dijeron los apóstoles, mira sus amenazas, Señor, danos denuedo. No dijo, júzgalos, enjuícialos, tocaron a tus ungidos, que salgan unas osas y se los coman. No. ¿Verdad? Entonces, pone a prueba nuestra fe. Y el poner a prueba nuestra fe es para hacer una fe de mejor calidad. Dice que el oro es probado por el fuego y del mismo modo nuestra fe es probada. Ahora, una cosa es cuando Dios permite pruebas para su gloria, y otra cosa es el concepto que a veces tenemos de un Dios egocéntrico que de la nada dice, te voy a probar. No, una cosa es las pruebas que permite, hay pruebas que ocurren y hay incluso pruebas que Él sí manda, todas en una debida proporción de contexto, pero siempre tienen el fin de bendecirte, de fortalecerte, nunca de destruirte. Esa es la diferencia entre la tentación. La tentación no la pone Dios, ¿verdad? Dice la palabra que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Porque la tentación tiene como propósito destruirte, tiene como propósito que tropieces. Y la prueba tiene como propósito fortalecerte. ¿Ok? Entonces Dios permite esto y es parte de lo que va a purificar la iglesia, es parte de lo que hace también que gente, por ahí es un dicho, esto no es Biblia, pero es un dicho, pero se me hace muy verdad, tiene mucho de cierto, que dice, el problema no es el dinero, el problema, ya me acordé cómo es, el dinero no cambia a la gente, nada más muestra cómo eran de veras, ¿verdad? Es decir, no, es que el dinero lo cambió, no, nada más evidenció que antes no era un sangrón porque no tenía, no porque no quisiera, ¿sí me entiendes? Sí, siempre ha sido así. Entonces, finalmente la gran ramera va a caer, el sistema religioso del anticristo, también la gran ramera entra dentro de este contexto, ya al final cuando se establece ahora sí la religión del anticristo, va a ser destruido, va a ser desestimado y va a venir a ruina, y esa ruina va a llevarse de corbata a todos los que pusieron su confianza en ello. Esa es la diferencia entre el mundo
y el creyente. Dice Jesús que el que cree en Él no será avergonzado. No seremos avergonzados. Podrás perder aparente muchas cosas, ¿sí? Podrás a los ojos del mundo no ser popular, a los ojos del mundo no tener bienes, a los ojos del mundo no tener fama. Pero al final de la historia estamos en el lado ganador. Vamos a gobernar con Cristo Jesús sobre la tierra, nos va a dar lugares de honor, nos va a dar recompensas eternas y verdaderas y de verdadero valor, ¿sí? No lo que el mundo ofrece, ¿verdad? Entonces, pues esa es la palabra del día de hoy. Ahí luego le preguntan a Chuy ahorita que acabemos su milagro de la CFE porque está chido, ya me lo contó a mí. Bueno, ahí luego le preguntan a Bárbara y que se los cuente. Vamos a orar.